El pueblo de San Nicolás se asentaba entre colinas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las colinas verdes y onduladas abrazaban al pueblo, protegiéndolo del bullicio del mundo exterior. Un puñado de casas blancas bajo un cielo estrellado, como si fueran perlas esparcidas sobre un manto oscuro. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, iluminando las calles con una luz suave y mágica. Un silencio antiguo se extendía por las calles estrechas, interrumpido solo por el susurro del viento. Las calles empedradas, testigos de innumerables historias, parecían susurrar secretos a quienes se atrevían a escucharlos. Era la noche del 5 de enero, la víspera de la Epifanía. Una noche que, desde tiempos inmemoriales, había sido esperada con ansias por todos los habitantes del pueblo. Una noche mágica, llena de expectación. Las luces de las casas brillaban con una calidez especial, y el aire estaba cargado de una energía palpable, como si el mismo pueblo contuviera la respiración en espera de algo maravilloso. Los niños del pueblo, con ojos brillantes de ilusión, habían colocado sus zapatos cuidadosamente junto a las puertas. Cada par de zapatos era una promesa, un deseo silencioso de recibir los regalos de los Reyes Magos. Esperaban ansiosos la llegada de los Reyes Magos, portadores de regalos y alegría. Sus corazones latían con fuerza, llenos de esperanza y sueños, mientras miraban al cielo, buscando la primera señal de los Reyes. Las casas, con sus balcones de hierro forjado y macetas rebosantes de geranios, parecían contener la respiración. Cada rincón del pueblo estaba impregnado de una atmósfera de misterio y magia. El aroma a incienso y a roscones de reyes flotaba en el aire frío de la noche. Los olores se mezclaban, creando una sinfonía de fragancias que evocaban recuerdos de celebraciones pasadas. Cada hogar guardaba la tradición con fervor, transmitida de generación en generación. Las familias se reunían, compartiendo historias y risas, mientras esperaban el momento culminante de la noche. Una tradición que hablaba de milagros y esperanza, pero que también ocultaba una advertencia en su corazón. Porque en San Nicolás, la magia siempre venía acompañada de una sombra. Porque en San Nicolás, la magia siempre venía acompañada de una sombra. Una sombra que se deslizaba por las calles, observando y esperando. Y en la noche más mágica del año, la oscuridad también despertaba. Una oscuridad que conocía los nombres de todos los niños y que acechaba en los rincones más profundos de la noche. Una oscuridad que conocía los nombres de todos los niños y que acechaba en los rincones más profundos de la noche. Los más ancianos susurraban historias sobre ella, leyendas que helaban la sangre y que advertían sobre el peligro de tentar a la suerte. Los más ancianos susurraban historias sobre ella, leyendas que helaban la sangre y que advertían sobre el peligro de tentar a la suerte. Ellos recordaban a los Reyes Negros, figuras misteriosas que aparecían en las sombras. Ellos recordaban a los Reyes Negros, figuras envueltas en misterio y temor. Los Reyes Negros, que traían consigo no solo regalos, sino también advertencias y lecciones para aquellos que se atrevían a desafiar la magia de la noche. Los Reyes Negros. Sus nombres apenas susurrados eran un escalofrío en la noche. Baltasar Negro, Melchor Negro y Gaspar Negro. Tres entidades siniestras, reflejos oscuros de los Reyes Magos de la Luz. No eran simplemente sombras, sino presencias tangibles que se movían con una intención clara y aterradora. Su origen se perdía en las brumas del tiempo, en los días en que la fe cristiana luchaba por afianzarse en una tierra dominada por antiguas creencias. Se decía que eran espíritus de la noche, nacidos de la oscuridad que precede al amanecer. Seres que personificaban los miedos ancestrales, la venganza de la naturaleza contra la arrogancia humana. Su llegada no se anunciaba con el sonido de los cascabeles o el dulce aroma del incienso, sino con un frío repentino que calaba hasta los huesos y un silencio sepulcral que ahogaba cualquier otro sonido. Los Reyes Negros no traían regalos, no conocían la compasión ni la misericordia. Su única ofrenda era el castigo, su justicia, implacable. Vagaban por las calles buscando a aquellos que se atrevían a desafiar la tradición, a aquellos que, con su arrogancia o su desobediencia, rompían el frágil equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y cuando los encontraban, su juicio era rápido y terrible. No había lugar para el arrepentimiento, ni para la redención. Los Reyes Negros eran la encarnación de la justicia más severa, una justicia que no admitía errores ni segundas oportunidades.
En las noches más oscuras, cuando la luna apenas se asomaba entre las nubes, los habitantes de los pueblos cerraban sus puertas y ventanas, temerosos de que los reyes negros pudieran aparecer. Se contaban historias de aquellos que habían sido llevados por ellos, de cómo sus gritos se perdían en la noche y nunca más se les volvía a ver. Los reyes negros eran un recordatorio constante de que la oscuridad siempre acecha, de que el equilibrio entre la luz y la sombra es frágil y puede romperse en cualquier momento. No eran simplemente figuras de leyenda, sino una advertencia viva de los peligros que acechan en la noche. Así, generación tras generación, las historias de los reyes negros se transmitían, no solo como cuentos para asustar a los niños, sino como lecciones de humildad y respeto hacia las fuerzas que no podemos comprender del todo. Porque en cada sombra, en cada rincón oscuro, los reyes negros podían estar esperando, listos para castigar a aquellos que olvidaban las antiguas enseñanzas y se atrevían a desafiar el orden natural de las cosas. Y cuando los encontraban, su juicio era rápido y terrible. No había lugar para el arrepentimiento ni para la redención. Los reyes negros eran la encarnación de la justicia más severa, una justicia que no admitía errores ni segundas oportunidades. La regla era clara, grabada en la memoria de cada niño desde su más tierna infancia. Los zapatos debían colocarse antes de la medianoche. Una vez que el reloj de la iglesia daba las 12 campanadas, la magia de los Reyes Magos se desvanecía, dejando paso a la hora de los Reyes Negros. Aquellos que, por olvido o por desafío, dejaban sus zapatos después de la hora señalada, se convertían en presas de las criaturas de la noche. Los Reyes Negros, sedientos de almas descarriadas, depositaban en esos zapatos no regalos ni dulces, sino objetos cargados de un poder oscuro. Piedras negras como el carbón, espinas que sangraban un líquido viscoso, muñecos de trapo con ojos vacíos que parecían observar. Se decía que aquellos que recibían los presentes de los Reyes Negros estaban marcados para siempre. Una sombra se cernía sobre ellos, susurrando en sus sueños, recordándoles su transgresión. Algunos enfermaban, consumidos por una fiebre que los dejaba débiles y delirantes. Otros desaparecían sin dejar rastro, tragados por la noche para no volver a ser vistos jamás. Esa noche, mientras el pueblo dormía, ajeno al peligro que acechaba en las sombras, la tranquilidad era solo una ilusión. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si quisieran advertir de algo. Un niño llamado Tomás, cegado por la emoción de la noche mágica, no podía contener su entusiasmo. La promesa de los Reyes Negros llenaba su corazón de una mezcla de miedo y fascinación. En su prisa por ver lo que la noche traería, olvidó dejar sus zapatos junto a la puerta, un error que cambiaría su vida para siempre. Recordó su error al filo de la medianoche, cuando el sonido del reloj de la iglesia resonaba en la noche silenciosa. Cada campanada parecía un recordatorio de su olvido. Asomando la cabeza por la ventana, creyó ver 3 figuras altas y oscuras moviéndose por la calle. Sus corazones latían al unísono con el suyo, llenando el aire de una tensión palpable. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus pasos eran silenciosos, como si flotaran sobre el suelo. La noche parecía contener la respiración, esperando el desenlace. Sus siluetas, recortadas contra la luna llena, parecían deformarse y retorcerse. Era como si la misma luz de la luna se resistiera a tocarlas, creando sombras aún más oscuras. Tomás corrió a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso que daba parecía resonar en la casa vacía, amplificando su miedo. Con manos temblorosas, colocó sus zapatos junto a la puerta. Pero era demasiado tarde. La sensación de urgencia se transformó en desesperación. Un frío glacial invadió la casa, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso, casi tangible, como si la misma noche hubiera entrado en su hogar. Y un hedor nauseabundo, a tierra mojada y a carne en descomposición, llenó el aire. Era un olor que parecía provenir de las profundidades de la tierra, trayendo consigo un presagio de muerte. Un silencio absoluto, denso y opresivo, se adueñó de la noche. Era un silencio que no solo se escuchaba, sino que se sentía, presionando contra su pecho. En la oscuridad, Tomás creyó oír el sonido de una risa gutural, inhumana. Era
Era un sonido que no pertenecía a este mundo, un eco de algo antiguo y maligno. Un sonido que le heló la sangre en las venas y lo dejó paralizado por el terror. Su mente se llenó de imágenes de pesadilla, de criaturas que acechaban en la oscuridad. Cuando por fin logró reaccionar, cerró la puerta de golpe y corrió a esconderse, con la imagen de las 3 figuras oscuras grabada a fuego en su mente. Sabía que nunca olvidaría esa noche. Con el corazón aún latiendo con fuerza, se acurrucó en un rincón oscuro, esperando que la noche pasara. Pero en su interior, sabía que la noche eterna de los Reyes Negros había dejado una marca indeleble en su alma.